En el mundo inicia con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien lanzó duras críticas contra el presidente argentino Javier Milei, calificándolo de payaso y acusándolo de haber cometido una estafa electoral. En una entrevista radial, Kicillof señaló que Milei está subordinado a los intereses de los poderosos y lo vinculó con figuras del pasado político como los Menem en el marco de una investigación judicial por presunta corrupción a través de la compra de medicamentos. Recuerde que los audios filtrados del abogado Diego Españuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad ANDIS, involucran a Karina Milei y Eduardo Lule Menem, lo que, según Kicillof, contradice el discurso anticasta del presidente, pues Menem, sobrino del expresidente, constituye lo más representativo de la casta política. Además, el gobernador denunció que Milei gobierna en contra de la provincia de Buenos Aires y criticó su modelo económico, al que calificó de antiproducción. Kicillof también aprovechó la oportunidad para destacar la unidad del peronismo bonaerense de cara a las elecciones provinciales del 7 de septiembre, haciendo referencia a sus conversaciones con Cristina Fernández para consolidar una sola boleta. El presidente de Bolivia, Luis Arce, afirmó que el pueblo extrañará al movimiento al socialismo más por los avances sociales logrados durante sus gobiernos. En un evento con ganaderos en Santa Cruz, oriente del país, destacó los resultados del Censo Nacional como prueba de mejoras en vivienda, salud, educación y telecomunicaciones que, según Arce, están en la retina de todos los bolivianos. Arce defendió el modelo económico social comunitario productivo que puso en marcha durante la presidencia de Evo Morales al ser su ministro de Economía, asegurando que sigue siendo fuerte y beneficioso para la población pese a las críticas recibidas durante su más reciente campaña electoral. A pesar de los problemas económicos actuales, como la falta de divisas, escasez de combustibles y una inflación superior al 16%, el gobierno atribuye las dificultades a un boicot legislativo, incluyendo la oposición y a la facción del MAS leal a Evo Morales. Arce reconoció el mal desempeño del oficialismo en las elecciones de hace 2 semanas, donde su candidato apenas superó el umbral mínimo para conservar la sigla del partido, pero cree que en las elecciones el pueblo le dijo no a la derecha. El gobierno de Perú respondió con firmeza a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien expresó a través de su red social X solidaridad con el expresidente Pedro Castillo, calificándolo como víctima de persecución política tras una reunión con su abogado defensor, Guido Croxatto. La Cancillería del país rechazó estas declaraciones, señalando que Castillo no es un perseguido, sino que enfrenta un proceso judicial legítimo por haber intentado disolver el Congreso y establecer un gobierno de excepción en 2022, lo que constituyó un quiebre del orden constitucional. En ese sentido, a través de un comunicado acusaron a Sheinbaum de desconocer la realidad jurídica del país y de adoptar una postura ideologizada que contradice principios del derecho internacional y los principios de la Carta de la Organización de Estados Americanos. Así, desde la Cancillería, liderada por Elmer Schiller, recordaron también que Castillo fue detenido en flagrancia y que su situación legal se desarrolla dentro del marco del Estado de Derecho. Mientras su familia recibió asilo en México, él permanece en el penal de Barbadillo, enfrentando cargos por rebelión con una solicitud de condena de hasta 34 años. Este es el extra en lo que pasa en el mundo. El Instituto Nacional Penitenciario INPE de Perú realizó un mega operativo simultáneo en 68 cárceles del país para combatir redes de extorsión y otros delitos organizados desde los penales. En él participaron más de 2.000 policías y 100 fiscales, quienes inspeccionaron pabellones, celdas y áreas comunes, incautando celulares, chips, drogas y armas blancas. El presidente del INPE, Iván Paredes, supervisó el operativo junto al viceministro de Justicia, Jesús Baleón Vázquez, y anunció el traslado de internos involucrados en mafias a penales de mayor contención y alejados de su entorno, además del cambio de directores regionales para reforzar la seguridad. La intervención responde al aumento de casos de extorsión y sicariato en varias ciudades vinculados al narcotráfico y la minería ilegal. Como parte de la estrategia Seguridad en Acción, también se declaró el estado de emergencia en diversas regiones con apoyo de las Fuerzas Armadas para recuperar el orden interno.
El presidente colombiano Gustavo Petro oficializó la prohibición total de exportaciones de carbón de Colombia a Israel mediante un decreto que no contempla excepciones y se aplicará bajo cualquier circunstancia. Esta medida responde al rechazo del mandatario frente a la ofensiva militar israelí en Gaza y refuerza decisiones previas como la ruptura de relaciones diplomáticas y la suspensión de compras de armamento a ese país. Petro también ordenó a la Armada Nacional impedir la salida de barcos carboneros hacia Israel tras denunciar desobediencia de funcionarios, pues muchos de ellos seguían llegando a ese país sin su autorización. Esta decisión también se enmarca en la política de transición energética del gobierno, que busca frenar el extractivismo y reducir la dependencia del carbón por parte de Colombia. Desde 2023, cuando este país percibió $7.000 millones a través de este rubro, las exportaciones han caído casi a la mitad, afectadas también por la baja en precios internacionales debido al aumento de producción en países como Indonesia. A esto se le suma que, durante este año, el gobierno Petro estableció un impuesto del 1% a las rentas mineras para reforzar la seguridad en Catatumbo, región golpeada por la violencia guerrillera durante el mes de enero. Para terminar, la Policía Nacional de Haití advirtió a los desplazados que no regresen a sus barrios pese a los llamados de las bandas armadas que controlan gran parte de Puerto Príncipe, capital del país. Según las autoridades, estos grupos buscan usar a la población como escudo humano para evitar ser capturados durante operativos y necesitan cometer masacres cuando sufren ataques policiales. La institución recordó que los mismos delincuentes que ahora invitan al retorno fueron responsables de asesinatos, violaciones y saqueos en esas zonas y que el regreso solo debe ocurrir bajo indicación oficial y en condiciones seguras. El llamado surge tras un video del jefe de la banda Jimmy Cherizier, alias Barbecue, instando a los habitantes de Delmas 30, Cristo Rey y Nazón a volver a sus hogares. Miles de personas respondieron positivamente al llamado, encontrando los barrios devastados como si hubieran sido escenario de guerra o desastre natural. La ONU reporta que la violencia ha desplazado a 1,3 millones de personas en el país y que los homicidios aumentaron un 24% en lo que va del año. Mientras tanto, la misión multinacional de apoyo a la seguridad liderada por Kenia intenta apoyar a la policía haitiana, aunque con resultados limitados. Soy Juan Pablo Guzmán Pérez y esto es lo que pasa en el mundo. Lo que pasa en el mundo, lo mejor que has visto en el mundo. Esto es lo que pasa en el mundo, lo mejor que has visto en el mundo. De todo lo que pasa en el mundo, lo mejor que has visto en el mundo. Esto es lo que pasa en el mundo, lo mejor que has visto en el mundo.